este ejemplo vamos a aplicar el teorema de Ampère a la determinación del valor del campo de inducción magnética en el interior de un solenoide. Un solenoide lineal infinito, es decir, una bobina lineal. Una bobina lineal no es nada más que un cable enrollado sobre sí mismo, con un radio de enrollamiento, pues R, el que sea, y pues por cada uno de estos extremos se conectaría a una fuente de tensión. Ahí tendríamos una intensidad circulante propulsada por esa fuente de tensión que propiciaría un campo de inducción y veremos que solo ocurre en el interior de esta bobina. Vamos a ver. En primer lugar, juega en tu casa a aplicar la mano de la regla de la mano derecha a la determinación de la dirección del campo. Si te fijas, si cada una de estas líneas que entra hacia el fondo de la hoja es una espira, ¿no? un trocito de hilo que entra y por debajo pues un trocito de hilo que vuelve, pues observarás que efectivamente la dirección del campo es esta que te pinto aquí. Bueno, no he sido muy riguroso con las flechitas, pero bueno. Lo que ocurre es lo siguiente, que si la bobina es lo suficientemente larga, ¿vale? Porque estamos hablando de una bobina lineal. Si la bobina es lo suficientemente larga, vamos a considerar virtualmente infinita, ¿vale? Infinitamente larga, nosotros podríamos despreciar las asimetrías que ocurren en los extremos y considerar que solo hay un único tipo de comportamiento en la sección central, ¿no? O homogéneo a lo largo de toda su longitud, de modo que el campo que evalúas aquí fuera el mismo campo que evalúas aquí que aquí a lo largo de toda la anchura de toda la longitud de este dispositivo, ¿no? Si se cumple, pues que es lineal, que es mucho más larga de lo que este radio de enrollamiento ofrece, que es esta condición de longitud infinita de alguna manera, ¿no? Y si esta bobina estuviera enrollada de forma suficientemente densa, y aquí me viene muy bien que te hagas a la idea del concepto de densidad densidad de enrollamiento de una bobina, ¿no? La densidad de enrollamiento pues será igual a, en n pequeña, será igual a la cantidad de espiras dividido una unidad de longitud tomada, ¿no? Si yo considero un trocito de longitud aquí, pues la cantidad de espiras que quepan en esta longitud L, pues en este caso pues 1, 2, 2 y pico, es equivalente a la densidad, ¿no? Ese cociente. Entonces, en esta situación en la que hemos hecho estas aproximaciones de alargarla mucho, hacerla muchísimo más estrecha de lo larga que es y que sea muy, 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 muy densa, podemos encontrar pues, un sistema suficientemente sencillo para hacer una aplicación relativamente sencilla, relativamente asequible del teorema de Ampère, ¿no? Al análisis del valor del vector campo en el interior del solenoide. ¿Qué pasa en el interior del solenoide? Fíjate que aquí hemos establecido estos ejes de coordenadas para orientarnos y como el teorema de Ampère dice que la circulación de campo eléctrico es igual a la integral del producto escalar de dos vectores que son pues, el vector campo y el vector diferencial de longitud sobre, ¿no? Integramos sobre un cuerpo que es una línea cerrada, que en este caso la línea de Ampère que elegimos es una línea rectangular, es esta ventanita que te pinto aquí, y la vamos a dividir en 4 segmentos, ¿no? La vamos a dividir en el segmento 1, 2, 3 y 4, así en sentido antihorario. Pues tú estarás de acuerdo que si el teorema de Ampère dice que la circulación de campo es igual a la integral de este producto escalar, que a la vez equivale a la intensidad que transita, la intensidad que circula a través de la longitud que cierra la línea de campo, es decir, la línea L, la línea L cerrada, que es esta ventanita, está cruzada por una serie de hilos, de trocitos de la bobina. Pues esos hilos transportan una intensidad. Pues lo que dice el teorema de Ampère es que la circulación de campo eléctrico es proporcional a esa intensidad, ¿no? Dimensionado, escalado, por un factor que es la permitividad del medio. Imagínate que en el interior de esta bobina pues es el vacío, estamos aplicando la permitividad, la permeabilidad magnética del vacío. Pero si en el interior de esta bobina, por ejemplo, pues hubiera pues, goma de borrar o lápiz, pues esa mu sub 0 no sería sub 0, o qué sé yo, pues tiesto bonito, ¿no? Pues, o mando de tele. Pues cada uno de estos medios a través de los cuales se da este fenómeno de circulación de campo, pues influye en la magnitud de la circulación. Bien, vamos ahora a las dos consideraciones geométricas que necesitamos para entender esta aplicación del teorema de Ampère. La primera, voy a hacerme sitio aquí, la primera de ellas es
la definición del producto escalar. Tú recordarás que el producto escalar entre dos vectores equivale al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Pero fíjate que el vector diferencial de longitud en cada uno de estos segmentos de línea pues no es homogéneo, no siempre el mismo. En el segmento 1, pues la línea discurre paralela a la circulación de campo, al vector campo, y por tanto va a haber una circulación. En cambio, en el segmento 2, la línea, que sube en este sentido en el semieje positivo de las X, aquí el diferencial de línea, en este segmento 2, es perpendicular a las líneas de campo que están cruzando esa línea, y por tanto tendremos un vector diferencial de línea en el segmento 2 y otro vector aquí paralelo a este eje Z, vector campo, y el producto escalar de estos dos vectores va a ser 0. ¿Por qué? Porque el coseno de dos vectores que son ortogonales, que son perpendiculares, es 0. Por tanto, como este coseno es 0, el producto escalar se va a anular. Dicho de otra manera, tanto en el segmento 2 como en el segmento 4, los diferenciales de línea son perpendiculares a las líneas de campo. Y por tanto, la contribución de circulación de estos dos segmentos de la línea de Ampère va a ser nula. Se va a anular. Ni en el segmento 2 ni en el segmento 4 vamos a observar una contribución de circulación de campo. Este término se va a anular. ¿Qué ocurre en el segmento 3? Bueno, pues que sencillamente el segmento 3 está fuera de la bobina, y hemos dicho que siempre que el enrollamiento de la bobina sea suficientemente denso, que es una de las asunciones que hemos hecho arriba, pues no va a haber líneas de campo por fuera, solo va a circular por dentro. Por tanto, como no hay líneas de campo aquí, cuando tú multiplicas 0 por el diferencial de línea va a dar 0. Entonces, la contribución del segmento 3 también va a ser nula. De modo que podemos asimilar la contribución total de la circulación de campo en toda la línea L a la sencilla, la sola y única contribución de la línea 1. Pero ¿qué pasa? Segunda aproximación. Tú estás de acuerdo ya en que en toda la línea L considerada, el vector, en este caso sería en el segmento 1 de la línea L, en todo ese trocito, el vector campo es paralelo al diferencial de longitud. Por tanto, hemos dicho que podemos aquí quitar el carácter vectorial de estas magnitudes y quedarnos sencillamente con su módulo. Y tú estarás de acuerdo, esta es la segunda aproximación, en que la circulación de campo es uniforme. En todos los puntos del segmento 1 de la línea L, el campo es uniforme, porque no hay ninguna simetría. Esto por simetría del hilo infinito que tenemos aquí, del solenoide infinito. Bien, pues entonces podemos extraer aquí de la integral el módulo del campo y quedarnos con que la integral del diferencial de longitud en toda la línea L pues será la longitud que estemos tomando. Conclusión, que del primer miembro del teorema de Ampère sacamos sencillamente esto de aquí, que la circulación de campo a través de esta línea amperiana L que hemos elegido será el producto de la longitud considerada por el valor del campo. Pero claro, precisamente hemos llegado aquí, pero es lo que aspiramos, ¿no? Encontrar una expresión que nos defina el campo. Por tanto, hay que apelar al segundo miembro del teorema. Vamos a ver, el teorema de Ampère nos dice que esta circulación a la vez es proporcional a la permeabilidad magnética del medio y a la intensidad que transita, y esto voy a destacarlo, a la intensidad que transita la superficie que cierra la línea de Ampère. Esta es la línea de Ampère que hemos hecho, ¿no? La ventanita. ¿Qué superficie cierra esto? Pues esto. Esta ventanita tiene una superficie. Y esta superficie pues está cruzada por una serie de hilos de corriente. Pues esas son las contribuciones que debemos considerar. Por tanto, la intensidad total que cruza esta superficie, pues es proporcional a la intensidad que transita por cada uno de los cables multiplicado por el número de cables que haya, el número de líneas de corriente. Y esto no será otra cosa en un trocito de la bobina infinita que multiplicar la densidad con que están enrolladas, que es, tomo en esa ventana, cuento la cantidad de espiras que hay y la divido entre la longitud considerada, bueno, pues multiplicada por la anchura de la línea L. En este caso la anchura de este rectángulo, ¿no? La longitud L esta. Por tanto, pues multiplicando la densidad por la longitud considerada, tendré el número de líneas que están ahí contribuyendo, multiplicado por la intensidad que trae cada línea. Podemos ya ahora concluir que la circulación de campo es proporcional
al valor del campo por la longitud considerada y a la vez a la permeabilidad magnética del medio multiplicado por la densidad de enrollamiento de esta bobina por la longitud considerada por la intensidad que transita por cada una de esas líneas. Dividiendo entre L en ambos miembros, llegamos a esta expresión, la más de sencillita, para la determinación del valor del campo en el interior de una bobina. Recordamos pues, que aquí esta mu es genérica, podría haber sido pues, la mu del sacapuntas, ¿no? La permeabilidad magnética del sacapuntas, y ponemos un núcleo de sacapuntas en el interior de la bobina. Vamos a verlo con un ejemplo. Pues consideramos recordamos aquí pues, el concepto de la densidad y la expresión que acabamos de deducir, y se considera lo siguiente, pues una bobina en el vacío que presenta un enrollamiento tal que tiene 30 espiras y 10 centímetros de longitud. Esto es que en 10 centímetros de longitud he encontrado pues 30 de ellas, 30 de estas, ¿no? Por 30 de ellas. Bien, pues esto nos define una densidad. Ese cociente nos dará una densidad. Consideremos además que estas líneas están transitadas por 5 miliamperios de corriente, pues para determinar el campo bastaría con sustituir por los datos que tenemos, y ahora quiero que te fijes en las unidades. Bien, es muy poco habitual tener presente las unidades de esta clase de constantes en estas fórmulas de electrostática o de magnetostática, y es muy irrelevante realmente porque es revelador, ¿no? 30 espiras, pues esto es adimensional, las espiras, podrían ser elementos, ¿no? Lo que sea. Estas 30 líneas. La densidad es espiras partido de longitud, claro. Esta longitud que queda aquí dividiendo, para que al final nos quede un campo de inducción magnética en teslas, en sistema internacional, pues esta constante exige aquí una componente en metros. Fíjate que los amperios están aquí representados en esta unidad de la constante, muy importante. Conclusión, la permeabilidad magnética del medio se mide en teslas por metro partido amperio, ¿vale? Esa es la conclusión que quiero que tengas presente. Y nada, sustituyendo valores en la calculadora, pues encontramos esto. Vamos con otra situación que se nos podría plantear, ¿no? Consideramos la misma situación que antes, ¿vale? La misma bobina que antes, a la que se le aplica una transformación. De golpe, chasqueamos los dedos, consideramos una bobina N' modificada, que implica el doble de espiras. ¿Qué pasa? Que eso generará un nuevo campo de inducción. Pero a lo mejor nos podríamos preguntar, ¿qué longitud prima debe tener esta nueva bobina modificada para que cree en su interior el mismo campo de inducción magnética que el que tenía antes? Considera constante la intensidad, siguen siendo pues 5 miliamperios. Vale. La pregunta que nos hacemos es esta, ¿no? ¿Qué longitud debe tener la nueva bobina modificada para que el campo nuevo sea igual que el anterior? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Igualando las dos expresiones, veremos claramente que aquí tenemos un par de términos que se anulan dividiendo por mu y dividiendo entre i, pues ambos miembros de la igualdad, y nos queda que n partido L es igual a 2n partido L'. Pues aislando L', encontramos que si el número de espiras se ha multiplicado por 2, para que el campo se mantenga constante, en el fondo lo que nos están pidiendo es que la densidad se mantenga constante. ¿Por qué? Porque al final pues el campo es proporcional a la densidad de enrollamiento de esta bobina. Por tanto, basta con que la nueva longitud sea 2 veces la que ya teníamos. Bien, pues hasta aquí este ejemplo.